Después del accidente del tren, de repente, algo nos empezó a llevar a un lugar, pero cuando yo me estaba empezando a despertar, vi que nos estaba llevando a trituradora de basura, y cuando vi para atrás, vi una cara morada con una sonrisa negra, y con orejas, pero luego nos tira a la basura. Las dos caímos al basurero, donde las paredes empezaron a acercarse para aplastarnos, pero afortunadamente logramos encontrar una salida, y empezamos a caminar por el lugar para encontrar una salida, pero uno de los lugares, vimos a la misma figura gatuna de antes, dando a entender que no estamos solas. Luego de caminar por unos momentos, escuchamos el sonido de un teléfono. Las dos fuimos al lugar de origen del sonido, y vimos a un teléfono sonar, entonces al contestar, alguien nos habla. Hey, ¿me escuchan? No saben en dónde están, ¿verdad? No quiero que mueran, así que las ayudaré, fíjense en el tubo. Al ver al tubo, vimos que una batería cae, y entonces la conectamos a un enchufe, y eso abre una puerta que nos permite salir, y vimos que regresamos a la zona del accidente del tren luego de derrotar a Mami Longlegs. Luego de ver el tren por un momento, la misteriosa persona vuelve a hablar. Vaya, ¿ustedes hicieron eso? Supongo que ahí las encontró Katnat, seguro que no les agrada a Poppy por no dejarlas escapar, pero ella las necesita, nosotros las necesitamos, juntos podremos salvar muchas vidas, incluyendo la suya. Más adelante encontrarán la guardería, ahí es donde está Katnat, una de las criaturas sonrientes, la guardería es su iglesia y tierras de cacería. Mejor muévanse, seguimos hablando después, por cierto, me llamo Oli, un placer conocerlas. Dudamos un poco, pero finalmente decidimos ir a la guardería, ya que no teníamos otra opción, entonces llegamos a las afueras de la guardería, y entramos a un teleférico que nos llevaría, ahí Ruby me dijo que estaba aterrada, y no sabía si confiar en Oli, pero la calmé, y le dije que debemos estar juntas, porque así sobreviviremos, así el teleférico llega hasta la guardería, donde había estatuas gigantes de las criaturas sonrientes, y justo cuando salimos, Oli nos vuelve a hablar. Hola, soy yo de nuevo, Oli. Lindo lugar, ¿no? Aquí solían vivir los niños, y ahora está así. No importa, ¿ven las escaleras que hay debajo de las estatuas? Ahí hay una sala que alimenta literalmente toda la guardería, ahí les mandaré una llave. Le hicimos caso a Oli, y fuimos debajo de la estatua, donde encontramos una sala extraña, donde vimos como ella nos envía una llave, ahí ella nos dice que abre a una sala llamada, la zona de producción de gas, las dos entonces fuimos ahí, y así llegamos a la zona de producción de gas, un lugar muy enorme, con 3 enormes cápsulas, y un monitor en el medio, ahí vimos que en la cápsula de la izquierda, había humo rojo, entonces Oli nos dice que lo que debemos hacer es mover el gas rojo hacia la derecha, pero primero debíamos restaurar la energía del lugar, entonces empezamos a caminar por ahí, y de paso, encontramos un Grabpack nuevo llamado Grabpack 2.0, así las dos haciendo puzzles, restauramos la energía, y hicimos que el gas rojo vaya al medio, sin embargo, pronto la energía se corta. Oli nos vuelve a llamar, y nos dice que como alguien cortó la energía del lugar, ahora debemos ir a cada edificio de la guardería para encender un generador, y conectarlo bajo la estatua para que podamos mover el gas rojo hacia la izquierda, así que nos dice que regresemos abajo de la estatua, ya que nos mandará una llave que abre el edificio de Hogar Dulce Hogar, así regresamos al lugar, tomamos la llave, y fuimos al lugar, cuando lo abrimos, respiramos hondo, y nos metemos al lugar, pero, después de abrir una puerta, vimos que el lugar estaba lleno de gas rojo, por lo que intentamos aguantar la respiración, pero cuando estábamos adentro, nuestro Grabpack misteriosamente desapareció, por lo que seguimos caminando, aunque todo parecía un laberinto infinito, ya que el lugar parecía no terminarse, y después de caminar bastante, llegamos a una parte donde Oli nos llama, pero esta nos dice que huyamos, y al voltearnos, vimos a Katnap quien se va luego de que lo veamos. Las dos aterradas seguimos caminando, hasta llegar a un lugar extraño con un televisor, pero en eso, el televisor se enciende, y sale un enorme Huggy Wuggy grotesco, así que empezamos a huir de él, pero desafortunadamente no podíamos seguir más, ya que después llegamos al final del pasillo, así, él llega, y nos come. Sin embargo, pronto nos despertamos, pues todo fue un sueño provocado por el humo rojo, así que nos levantamos,
y esta vez logramos entrar a Hogar Dulce Hogar. El lugar era bastante grande, así que empezamos a caminar por el lugar para reactivar el generador, pero en una parte, vimos a Catnap pasar por ahí, dando a entender que no estamos solas, pero de todas formas, continuamos con nuestra misión, y luego de poner baterías y hacer puzzles, finalmente logramos encender el generador. Así, nosotras salimos del lugar, pero cuando hicimos eso, algo nos ataca. El que nos atacó fue Kissy Missy. Ella estaba por comernos, hasta que fue detenida por Poppy, quien nos dice que nos ayudará a cumplir con nuestra misión. Así la seguimos a un elevador, donde ella nos explica que no podíamos irnos de la fábrica, ya que lo que estaba ocurriendo era más grande que todo, además que nos dice que alguien llamado, el prototipo, nos mataría antes de que salgamos, por eso ella nos pide que la ayudemos a derrotarlo. Entonces cuando el elevador llega a su destino, activamos la energía de reserva de la guardería. Así mientras bajamos, le preguntamos a Poppy quién era el prototipo, y ella nos cuenta que el brazo mecánico que se llevó los restos de Mami Longlegs, ese es el prototipo. Así cuando el elevador baja, nos desea suerte, y así continuamos con lo nuestro. Ollie entonces nos vuelve a llamar, y dice que el siguiente edificio es la escuela, ya que Catnap no visita mucho el lugar. Así regresamos bajo la estatua, y tomamos la llave, y fuimos a la escuela, a continuar con nuestra misión. Cuando entramos a la escuela, Ollie nos dice que no podrá llamarnos de ese lugar, pero también nos advierte que tengamos cuidado, porque aunque Catnap no visita mucho el lugar, no estamos solas aún así, pues alguien está ahí también, pero justo antes de que nos diga quién está, su llamada se corta, así que con cuidado caminamos por el lugar, y luego de insertar baterías continuamos con el camino. Sin embargo, alguien habla. La que habló resultó ser la señorita Delight, la maestra del lugar. Ella nos dice que es mejor que nos vayamos, ya que a Catnap no le gustaría eso, pero de todas formas no le hicimos caso, y continuamos, pero después de hacer otros puzzles, ella habla muy enojada, diciendo que como no les hicimos caso ahora investigará si nosotras gritamos mucho. Luego de mucho caminar, finalmente llegamos al generador donde ambas hicimos un puzzle para que funcione, cosa que funciona. Sin embargo, la señorita Delight aparece y destruye el generador, así que empezamos a huir de ella, pero pronto vimos que si la vemos ella no se mueve, cosa que la tuvimos difícil, ya que teníamos que poner baterías sin quitarle la mirada de encima, pero después de mucho huir, finalmente abrimos una puerta que llevaba a un pasillo, y ella entonces nos empieza a perseguir. Las dos huimos todo lo que podíamos, hasta llegar al final, donde bajamos una palanca para cerrar la puerta, y justo antes de que ella entre, la puerta se cierra, aplastándola. Luego de todo eso, caminamos por el lugar, hasta que conseguimos una mano con bengalas. Luego de tener la mano naranja, continuamos caminando, hasta que llegamos a una especie de cavernas, donde continuamos caminando por unos puentes, hasta que en una parte, vimos un enorme santuario hecho de varias partes de otros juguetes, y en eso, Catnap aparece, y hace una pose de respeto, en una escena perturbadora. Luego de ver eso, continuamos nuestro camino por las cavernas, hasta que llegamos a las afueras de la Playhouse. Cuando llegamos cerca de una puerta, de la nada en un agujero, sale un pequeño peluche de las criaturas sonrientes destruido con la intención de matarnos, pero yo le disparé una bengala, y se va asustado. Ahí nos dimos cuenta que ellos son sensibles a la luz. Las dos entonces entramos al lugar, y ahí nos dimos cuenta que estábamos dentro de la zona de juegos de la guardería, pero varios peluches de las criaturas sonrientes nos estaban siguiendo para matarnos, así que seguimos disparando bengalas para espantarlas. Pero todo se puso difícil, ya que eran demasiados, pero afortunadamente logramos llegar a otra parte del lugar. Ahí vimos dos botones gigantes, los cuales si los presionamos activaremos un mecanismo que nos hará llegar al otro lado. Para activarlos debíamos poner una caja gigante encima de los botones para que funcione, así que le dije a Ruby que debemos separarnos, yo me encargo de un botón, y ella se encarga del otro. Ella no estaba muy de acuerdo, pero acepto, ya que así podríamos terminar con las cosas más rápido. Yo fui a la izquierda, y Ruby fue a la derecha para que ambas apretemos el botón. Yo por mi parte tuve algunas complicaciones, ya que los peluches de las criaturas sonrientes me estorbaban, pero finalmente logré tirar la caja hacia el botón, pero alcancé a ver que mi amiga tenía problemas, porque casi se queda sin bengalas, además de que los peluches la estaban acorralando. Yo entonces fui corriendo hacia ella para ayudarla, pero vi como todos se abalanzan contra ella para comerla, pero afortunadamente logré llegar,
y la salve, así las dos tiramos la caja hacia el botón, así fuimos arriba, y activamos el mecanismo donde una plataforma nos lleva al otro lado, así llegamos a las piscines, donde al cruzar una puerta, vimos un montón de celdas bastante raras. Sin embargo, cuando llegamos al final del lugar, pronto escuchamos una voz. Al voltearnos, vimos que se trataba de Dog Day, una de las criaturas sonrientes. Él estaba encadenado y sin piernas. Ahí él nos cuenta esto. Ustedes son los ángeles de Poppy, vinieron a salvarnos, pero no hay nada que salvar aquí, están en la casa de Catnap Ángeles. Su hogar, aquí muchos ojos los miran con hambre, ellos solo quieren devorarlas para llenar su estómago. Esa cosa. Catnap. El prototipo es su dios, y esto es lo que le hace a los herejes. Estos pequeños juguetes siguen a Catnap para evadir el destino que yo sufrí, y a cambio, pueden comer. Intentamos vencer el control del prototipo, soy la última de las criaturas sonrientes. Escuchen, tienen que salir de aquí, tienen que vivir, ustedes y Poppy pueden arreglar esto, acabar con la locura, el terror, y... ¿o no? En eso, varios peluches aparecen, y se meten dentro del cuerpo de Dog Day. Él nos pide que huyamos, y después, vemos como en sus ojos oscuros aparecen pupilas. Las dos entonces empezamos a huir de él, pero el suelo se rompe, y tuvimos que huir por los tubos del lugar. El problema es que también los peluches trataban de comernos, así corrimos todo lo que pudimos, hasta que bajamos por un tobogán, donde al llegar a otra parte, Dog Day aparece de nuevo, así corrimos, usamos la mano morada para saltar, y así llegar al elevador que había al otro lado. Mientras la puerta se cerraba, finalmente habíamos escapado del peligro, así que subimos en el elevador, donde al llegar, nos metimos a un tobogán donde regresamos a la guardería. Ahí luego de haber pasado por ese infierno, Oli nos llama de nuevo, y nos cuenta que aquel santuario que vimos antes, fue hecho por Catnap para el prototipo. También nos cuenta que antes de que Catnap sea lo que conocemos actualmente, antes hubo un accidente que casi lo mata, pero el prototipo le salvó la vida, sacrificando su propia libertad, y desde ahí, Catnap lo ve como un dios, y cualquiera que se oponga, lo mata. Después nos dice que nos mandó otra llave para ir a otro edificio, la cual es la oficina del consejero, ya que si activamos el generador, tendremos energía suficiente para la zona de producción de gas, pero también nos cuenta que tengamos mucho cuidado, ya que es el edificio que más tiempo está Catnap. Entonces regresamos bajo la estatua, agarramos la llave, y fuimos a la oficina del consejero. Cuando entramos, vimos que el lugar estaba completamente en mal estado, así que seguimos con lo nuestro, donde pusimos baterías en enchufes para que las puertas se abran, y así continuar. Luego pasamos a varias partes para hacer puzzles. Luego finalmente, después de hacer un puzzle, el generador se enciende, entonces nos metimos a un conducto de ventilación para salir. Cuando bajamos, nos pusimos la máscara de gas, ya que había gas rojo, entonces agarramos una batería para abrir una puerta. Sin embargo, pronto ocurre esto. Encuentran la flor. ¿Tienen idea de lo que están haciendo? ¿Saben lo que pasó aquí? ¿Saben quiénes éramos antes? ¿Ven por qué tiene que acabar? ¿Saben siquiera que es real? No, no lo hacen. Luego de haber tenido esas alucinaciones, nos levantamos bastante agotadas. En eso, el teléfono suena, pero no era Oli. Luego de recibir esa amenaza, tomamos la batería,
y salimos de la oficina del consejero muy asustadas. Oli entonces nos llama, y nos dice que algo salió mal, y que tomemos el cable de la oficina para conectarlo bajo la estatua, cosa que hicimos, y luego de hacer eso, ella nos manda una batería de color azul, pidiéndonos que lo conectemos en la zona de producción de gas para que la energía regrese. Las dos entonces nos fuimos ahí, y justo antes de conectar la batería, Catnap aparece en una puerta, expulsando su humo rojo, así que huimos de ahí, y nos metimos a un elevador para subir, y escapar de él, pero el convertido en una bestia muy esquelética, y deforme, nos persigue. Las dos obviamente estábamos aterradas, ya que no sabíamos qué hacer. Pronto el elevador llegó a su destino, y nosotras llegamos a un lugar extraño. Ahí Poppy, a través del monitor que había en el lugar, nos habla, y nos dice que Catnap estaba cerca, y que el lugar solía ser una habitación de pánico que puede protegernos de él. Nos dice que podemos trasladar la electricidad verde hacia un enchufe para que expulse gas para evitar que Catnap entre. También nos dice que usemos las baterías del lugar para alimentar los enchufes, y de esta forma tener la energía necesaria para acabar con Catnap. Deseándonos suerte, las dos decididas, conectamos una batería para que empiece a recargarse el enchufe, y ahí vimos la sombra de Catnap. Él ya había llegado para acabar con nosotros, pero nosotras ya no huiremos más, ahora acabaremos con la pesadilla. La batalla comenzó, y estuvimos atentas a las 4 entradas, mientras el enchufe se cargaba. En eso, en una entrada vimos a Catnap, pero le lanzamos una bengala, ya que me olvidé decir de que Poppy nos recomendó lanzar bengalas para ver si el Catnap que aparecía era el real, ya que debido al humo rojo, no sabríamos distinguir entre lo real y lo falso. Cuando le dispare, no era el real, así que continuamos con lo nuestro. Luego de unos minutos, pusimos otra batería para que el enchufe se recargue, y en la entrada de la derecha vimos a otro Catnap. Le disparamos una bengala para ver si era el real, y ese sí resultó ser el real, así que pasamos la energía a otro enchufe para que el gas se active, y Catnap no entre, cosa que funcionó, pero él, bastante enojado, se fue arriba, y intentó entrar por el conducto de arriba, pero nosotras le cerramos la puerta para evitar que entre. Luego, pusimos otra batería al enchufe para que se cargue. Pronto había 3 Catnap en las entradas, así que les lanzamos bengalas, y resultó que el de la izquierda era el verdadero. Entonces encendimos el gas para evitar que entre. Ya finalmente pusimos la última batería para que la energía del enchufe se termine de cargar. Sin embargo, Catnap estaba llegando. Intentamos activar el gas, pero debido a los nervios de nosotras, no pudimos poner la energía en el enchufe, y justo antes de que entrara, logramos poner la energía, y así el gas evita que Catnap entre. Después de mucho, finalmente el enchufe se termina de cargar, y yo agarré la energía, pero Catnap entra desde el conducto de arriba para matarnos, pero yo lancé mi mano verde donde tenía la electricidad hacia Catnap, así él empieza a electrocutarse. Ahí arriba vimos al prototipo llegar, y Catnap, estando herido, hace una pose de respeto, pero el prototipo atraviesa la cabeza de Catnap usando su mano, y se lo lleva. Él finalmente había muerto. Luego de la muerte de Catnap, las dos nos fuimos al elevador bastante tranquilas, pues la pesadilla había acabado. Así regresamos a la zona de producción de gas, y Oli nos llama para felicitarnos por haber derrotado a Catnap. Así ella nos dice que conectemos la batería en el lugar para que la energía regrese, diciéndonos que la victoria es nuestra. Entonces conectamos la batería en un enchufe, y después de presionar un botón, la máquina vuelve a encender, y manda el gas rojo hacia la izquierda. Nuestra tarea había acabado, y la luz regresa. Así nos fuimos a la izquierda, donde Poppy nos esperaba, y dijo que tras la muerte de Catnap, el humo rojo se está desvaneciendo, pero también nos cuenta que sabíamos que nosotras habíamos entrado a la fábrica para saber qué pasó con los trabajadores. Así pone un VHS donde nos muestra qué pasó con los trabajadores, y lo que vimos nos dejó marcados de por vida.
Las dos nos quedamos traumadas por lo que vimos. Ahí Poppy nos cuenta que recuerda haber escuchado cada momento, sus gritos, todo. Dice que todo fue una masacre sin sentido, ya que las muertes no arreglaron nada. Luego, cuando acabó todo, se devoraron los cuerpos para sobrevivir, y que el prototipo debe morir por todo lo que hizo. Así el elevador del lugar se abre, y ahí llega Kissy Missy, y pone a Poppy en el elevador, y ésta le dice que cuando lleguen al fondo, lo regresarán para que ella pueda también ir al fondo. Las dos entonces respiramos hondo, y nos metimos al elevador. Así Kissy Missy baja la palanca, y el elevador empieza a ir hacia abajo. Poppy dijo que tengamos cuidado, ya que lo que hay abajo es más peligroso, pero en eso, escuchamos a Kissy Missy rugir de desesperación, ya que algo le estaba atacando. Poppy entonces intenta hacer que el elevador llegue al lugar, pero la puerta se cierra, y no pudimos llegar a tiempo.